Ves Televisión. En el sexto maratón de comunicación política nos encontramos con el activista en comunicación política, Mario Riorde. Bienvenido, Mario. Mick Jagger de la comunicación eso política, me comentaron por ahí. Me pone alguna edad que no quisiera, pero no hay ningún problema. Celebro a los Rolling Stones siempre. En lo que se refiere a tu hoja de vida, has participado en más de 20 procesos electorales, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos de América Latina, especializado en gestión de crisis. Precisamente en este momento en que vivimos una coyuntura política, se ha dado tu visita en esta maratón. Coméntanos cómo ves un poco este proceso electoral. Es un proceso electoral con bastante de las características que se están viendo en América Latina, en donde básicamente hay competitividad, ¿no? Creo que una de las características desde el principio del siglo, yo diría, y por la primera década, es que las elecciones tenían favoritos de antemano, ¿no? Y estos favoritos de alguna manera esperaban al proceso electoral simplemente para ratificar ese favoritismo. América Latina en general, empezando por el nivel presidencial, ha mostrado una competitividad inusitada que no estamos acostumbrados a ver. Baste un solo dato. La totalidad de los países, con excepción de Bolivia en el último turno electoral, han usado la institución de la doble vuelta o el balotaje a donde lo tienen previsto, e incluso Bolivia en la anterior elección, que fue la única excepción, probablemente en esta elección vaya a un balotaje, porque también ahí las elecciones son competitivas. Pero esto también se traslada a los niveles regionales o los gobiernos subnacionales y a los niveles locales, ¿no? Esto es interesante y probablemente tiene que ver con esta idea de que particularmente la idea del voto premio, ¿no? Como un premio a la gestión, a la aprobación de la gestión, hoy no es el factor dominante y por ende los márgenes de victoria son discretos por un lado, o en todo caso, rara vez de antemano los oficialismos generan lo que se denomina en la ciencia política la cancha inclinada, ¿no? Que es algo así como un favoritismo que inclina la cancha a favor de los oficialismos. Esto no se da y esto claramente también es una realidad aquí en el Ecuador, en un contexto muy particular, ¿no? Donde un gobierno nacional literalmente es continuidad del anterior, pero al momento de asumir rompe esa continuidad y genera una especie de posicionamiento híbrido desde el punto de vista de las relaciones de poder, desde el punto de vista de una especie de cogestión con actores diferentes a los que gestionaba o cómo gestionaba el poder en la gestión anterior, y también, ¿por qué no?, un híbrido ideológico, ¿no? Así que es una elección sumamente interesante y para poner el foco y la vista. Precisamente en la que de parte del ente gubernamental hay un ambiguo apoyo hacia cierto partido oficialista, se puede mencionar así, precisamente ustedes vienen a participar de este laboratorio político, ¿no? Sí, en realidad nosotros es evidente que, y lo digo sobre todo por mi caso, más allá de que hay importantísimos ponentes locales, no soy un experto de la política doméstica ecuatoriana, más allá de seguirlo con muchísima atención, ¿no? Lo he seguido en el gobierno de Correa y también lo sigo en el actual gobierno de Lenin. Sin embargo, es interesante, ¿no? Creo que hay una especie de una transición sin claridad de su desenlace. Es un gobierno que ha perdido muchísimo nivel de consenso en el último tiempo y de una manera bastante acelerada. Esto no es muy distinto a lo que le pasa a muchos gobiernos en América Latina. Para citar un ejemplo, se estima que aproximadamente hace 11 años o ya 12, en el año 2007, el promedio de los gobiernos en América Latina en términos de aprobación superaba el 60%, ¿no? O con comodidad estaba arriba del 55%. Hoy el promedio de aceptación de los gobiernos en América Latina está en torno a 30%. Esto significa que cuando un gobierno tiene una valoración promedio entre 25 a 35 puntos, hay al frente un descontento, una desaprobación de entre el 60, el 65 y por qué no también 70%. Hace unos días en Argentina, Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri acaba de ser evaluado a través de una encuesta que fue titular en los periódicos argentinos, donde el 72% de los argentinos están en desacuerdo con el gobierno. Nuevamente, no es una rareza ni es una cuestión excepcional, lo mismo que en Ecuador. En general diría que los consensos en la región son consensos precarios. Es difícil obtenerlos y es difícil mantenerlo una vez obtenido, ¿no? No digo ni siquiera la tesis de Moisés Naim de que el poder es más fácil de conseguirlo, pero
muy fácil también perderlo. No es eso, es difícil conseguirlo y es muy fácil perderlo, ¿sí? Entonces creo que Ecuador está claramente en este rumbo, y cuando hablo de hibridez son también las complejidades con la cual la sociedad evalúa en términos de expectativas a un gobierno, ¿no? Porque la hibridez generalmente lo que genera es ciertas incoherencias en términos del rumbo y ausencia de claridad en términos de expectativa de qué política pública viene, ¿no? Sobre todo si además hay una especie de rompimiento del contrato electoral, o bien las distancias entre las expectativas actuales con las expectativas pasadas, motivadas por lo que se ofreció en campaña electoral, yo diría están distantes en términos de una brecha, ¿no? De una distancia muy grande. Pero esta es la realidad de Ecuador e insisto, forma parte también de una realidad muy importante de toda América Latina. Sin embargo, esto es importante analizarlo, hay una expresión que académicamente puede ser muy rica, pero que desde el punto de vista del uso práctico genera posicionamientos binarios, blanco y negro, todo o nada, que es la palabra populismo, ¿no? Cuando en el escenario público aparece la palabra populista, aún personas que están en desacuerdo con un gobierno que se para frente o tiene una postura o una retórica frente al populismo, generalmente estos gobiernos muchas veces son apoyados por esa postura más que por la calidad de gestión. Entonces, también aquí hay variables ideológicas en el medio, ¿no? A pesar de que muchos la niegan a través de expresiones como aideológico, no ideológico, transideológico, posideológico, diciendo de que las ideologías son parte del siglo pasado. En realidad muchas veces ese posicionamiento es en sí mismo un posicionamiento ideológico interesado que niega una postura ideológica radical que sirve como un mojón en el escenario político, en los sistemas políticos locales, y que desde mi punto de vista siguen ratificando que las ideologías existen y siguen ratificando que el posicionamiento ideológico, aunque sea difuso, aunque sea no perfecto, aunque tenga algo de dispersión conceptual en donde se para cada uno, es un elemento también para tener en cuenta. En lo que se refiere a ya las temáticas que tú vienes a abordar a este sexto maratón de comunicación política, ¿cuáles son? Bueno, yo tengo muchas áreas de trabajo, ¿no? Por supuesto que el área electoral, para quienes nos dedicamos a la comunicación política, es algo así como la vedette en el mundo de la comunicación política. Pero sin embargo, más allá de que este congreso este seminario, tenga dos focos, o tres diría, ¿no? Dos focos expresados en el nombre, que es, por un lado, ganar votos, la parte electoral, y por otro lado, legitimar gobiernos, en parte rescatar estos problemas del consenso que antes decía. Un tercer elemento que es cómo atraviesa transversalmente a estas dos realidades, electoral y gubernamental, las nuevas tecnologías, preferentemente las redes sociales. Sin embargo, en lo personal, a mí me conmueve una palabra que muchas veces es usada sin ponerle límites o sin ubicarla contextual y conceptualmente en lo que significa verdaderamente, que es la palabra crisis. Y la palabra crisis porque es devastadora en términos de cómo sacude, cómo hace crujir a los sistemas políticos, cómo los reformula en corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, mi intervención tiene que ver algo así como yo diría mi área de estudio actual, pero también es casi un hobby porque de verdad siento que existe una necesidad de generar un legado teórico y empezar a aportar una base teórica para comprender las crisis políticas en América Latina. Entonces, mi abordaje tiene que ver con intentar comprender, con razonar, con debatir, con proponer marcos que nos saquen de la zona de confort para pensar y entender que las crisis políticas y por ende la comunicación de crisis, que es a lo que intento apuntar, son algo sumamente importante y que por no prestar la atención muchas veces cuando pasa, es tan fuerte la transformación del sistema político que cuando uno quiere mirar, a ver cómo entiendo, qué hago, cómo actúo frente a una crisis, llego generalmente tarde. Así que me parece que las crisis se insertan en lo electoral y hacen tiritar el ambiente, se insertan en lo gubernamental y le quitan consenso a los gobiernos, y es en el área de la comunicación política una de las áreas donde mayormente casi todos hablan, pero mayormente donde muy pocos investigan. Bueno, precisamente la gestión de crisis es uno de los temas bastante relegados en nuestro medio, tanto así de que en la malla de educación de comunicadores sociales en nuestro país recién se incorpora una de gestión de crisis. En todo caso, ¿cómo miras tú
se puede decir, arte de manejar la crisis. Se ve pues ejemplos de, por ejemplo, aquí políticos que por un mal manejo de crisis han llevado al traste toda su imagen política. ¿Cuál sería la mejor manera de llevar esto? Trabajar las crisis implica comprender las crisis. En primer lugar, lo primero que hay que reconocer es que una crisis es algo así como un paréntesis a la rutina, a la normalidad. Y por lo tanto, la característica de gestión de la crisis, y como toda crisis es también un proceso de comunicación de crisis, implica reconocer un periodo de excepcionalidad. ¿Cuál es el problema? Que a la política le cuesta no solo entender, que muchas veces lo entiende, sino reconocer públicamente la excepcionalidad. Reconocer que una crisis es un acomodo relativo de poder, por lo tanto potencialmente la crisis en el reconocimiento de esta situación o de este fenómeno implica también la potencialidad de reconocer que puede o está perdiendo o ha perdido literalmente poder. Sin embargo, uno de los riesgos es que a las crisis se las trabaje con un formato electoral. El formato electoral tiene la idea asociada o el estilo asociado a la espectacularidad, asociado a los eslóganes, asociados a las prácticas publicitarias, al show, ¿sí? Bueno, una crisis es exactamente lo contrario. La crisis implica sobriedad y si toda crisis es incertidumbre, básicamente la comunicación de crisis debe apostar a lo contrario, es decir, a aportar certidumbre. Entonces, cuando uno juega en este formato electoral, la certidumbre desaparece, no forma parte de la exigencia, ¿sí? Entonces, esto es algo realmente vital, y hay crisis de múltiples características. Una crisis puede ser por desastres asociados a fenómenos naturales, hay crisis asociadas a escándalos, preferentemente políticos, escándalos que se dan por corrupción, por abuso de poder, por escándalos sexuales o lo que se llaman por filtraciones tecnológicas. Muchas veces esta cuarta categoría es una amplificación de las tres primeras, ¿sí? Sin embargo, insisto, esta idea de sobriedad debe apuntar a una única y excluyente acción. ¿Cuál es? Clausurar las crisis. Clausurar las crisis, lo voy a sintetizar en una palabra muy clara, es ponerle fin, que la crisis acabe. Ahora, no es un proceso arbitrario que lo realiza por decreto el poder político. Si toda crisis es un reacomodo de poder o es un reacomodo relativo del poder, técnicamente lo que sucede entonces es que un gobierno generalmente cuando está en crisis es porque ha perdido poder. Entonces su capacidad de clausurar una crisis y de ponerle fin se supone que es menor. Eso implica también aportar certidumbre y reconocer algo de pérdida de poder para, valga la redundancia, poder manifestar acciones que tengan que ver con certeza, que tengan que ver con un estilo sobrio y que tenga que ver con informar a la ciudadanía pasos excepcionales, insisto, pasos excepcionales que me permitan recuperar la normalidad. Pero yo no puedo montar un show estético diciendo a mí no me pasó nada, yo no puedo mostrar un show estético diciendo tengo más poder que siempre, ¿sí? Yo no puedo mostrar un show estético diciendo soy un piloto de tormentas que manejo y entiendo esta situación. De hecho, en los estudios internacionales se demuestra que la dimensión humana de contención del afectado o de la potencial víctima de una crisis es más importante que la idea de una fortaleza asociada a esa concepción de piloto de tormenta. Por lo tanto, aquí también se derivan no tan solo fallas estructurales en la política, sino fallas estructurales en cómo entender las crisis de la dimensión académica. Uno de los grandes problemas, lo decía al principio, en la respuesta anterior, perdón, es que las crisis, particularmente las crisis políticas y mucho más en la región en América Latina, no tienen una base teórica fuerte. Por lo tanto, mucho de la parte conceptual para la gestión de crisis se roba del sector privado y se lo trae irresponsablemente al sector público, en donde las reglas de juego, en donde las características de la política son diametralmente opuestas, no siempre, pero la mayor de las veces, al sector privado. Interesante diálogo con Mario Riorda, consultor, activista en comunicación política. No queríamos un poco culminar este diálogo, Mario, sin antes consultarle acerca de cómo va el tema del uso de las redes sociales en el medio de la promoción política. Bueno, yo creo que las redes ofrecen una oportunidad de acción sin límites, ¿sí? Cuando digo sin límites es que depende de la voluntad, depende del ingenio y depende también del bolsillo. Las redes no son gratuitas y eso también es interesante, ¿no? La vieja política no ha mermado su costo y la incorporación del mundo digital ha ampliado el costo de la política y esto es lamentable porque uno de los agujeros negros de la política obviamente es el financiamiento de los procesos electorales. Sin embargo,
más allá de las redes clásicas, hay algo importante que resaltar. Probablemente no haya un patrón único, porque si hubiese un patrón único, entre comillas, de éxito, de visibilidad, de viralidad en las redes sociales, prácticamente todos estarían haciendo lo mismo. Yo diría que la gran commodity, el gran valor inestimable de las redes o del estar en las redes sociales tiene que ver con la proyección o promoción de la autenticidad. Creo que el ser auténtico, el ser coherente con lo que uno es fuera de las redes sociales, es lo que da éxitos o da chances de existencia y visibilidad en las redes sociales. Ahora, el gran problema es que como antes se pensaba en las campañas convencionales en medios tradicionales, hoy muchos actúan o piensan que la gestión de redes es algo separado, algo entre comillas virtual. Las redes son pura realidad. Aún la ficción termina afectando los medios tradicionales o la vida cotidiana. Ya no hay separación, ¿sí? Por lo tanto, el gran consejo, además de la autenticidad que podría dar para la gestión de redes, es que la gestión de la comunicación se piense de modo convergente. La convergencia implica el reconocimiento, por un lado, de que los medios convencionales con los medios digitales son parte de un mismo sistema, donde hay subsistemas con consumos particulares, con exigencias narrativas o estilos particulares, pero que mismos mensajes de ser diseminados a través de múltiples formatos. Esto es el pensamiento convergente. No solo porque yo pudiera ser más eficaz ahí, sino por una variable importantísima, que significa un cambio enorme en más de 15 años de esta palabra convergencia que se usa preferentemente en la relación de los medios digitales con los medios convencionales, que es que las audiencias son migrantes. ¿Qué significa migrantes? Que yo ya no ubico a la audiencia, ya no genera una interacción simplemente por estar en un medio porque tiene masividad a tal hora, en tal formato. En general, la audiencia migrante implica que el consumo de los ciudadanos es migrante y por lo tanto, si yo no soy convergente, técnicamente pierdo chances. No sé si esto explica, yo diría el ganar una elección, pero claramente puede explicar el perder chances para perderla, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, me parece que autenticidad y convergencia son los dos elementos más importantes que tengan las redes sociales. Y si agrego un tercero, dinero. Las redes sociales cuestan. Insisto, es algo bueno, no me resulta simpático reconocer esto, pero también es una realidad. El concepto de gratuidad, el concepto de horizontalidad, en la idea de que todos existimos en igualdad de condiciones en las redes, es un blef. Un blef significa que fue una gran mentira desde hace más de una década, que hoy en la realidad se lleva de bruces con dos hallazgos importantes que se generan particularmente en el marco de la comunicación política, aunque excede largamente a la comunicación política, que es la concentración y la jerarquización de temas. ¿Qué significa? Que pocas cuentas, pocas personas son los que concentran jerárquicamente no solo el peso de la viralidad, sino también concentran jerárquicamente la instalación de temas en la agenda pública o en el debate público. Gracias a Mario Riorda, quien participa en la sexta maratón de comunicación política. Queríamos culminar esta entrevista con una pequeña semblanza de tu hoja de vida y tu invitación cordial a esta sexta maratón. Bueno, obviamente por todo lo que venía diciendo, la idea de que 20 exponentes internacionales puedan participar en 20 horas intensivamente, no tan solo hablando de campañas electorales, sino de comunicación gubernamental, entendiendo o aplicando también conceptos de crisis, con una transversalidad en el mundo digital, creo que amerita a que nos acompañen, y además es un evento boutique. Esto significa que es un evento pequeño donde la interacción está garantizada, donde no hay consultores que vienen a venderse, sino básicamente académicos y consultores que vienen a exponer y a interactuar, en donde todos intentamos aprender. Los invitamos. En mi caso tengo una vida dual, mitad académica y mitad profesional, por lo tanto me siento muy cómodo en estos eventos. Actualmente dirijo la maestría en comunicación política de la Universidad Austral en Buenos Aires y presido ALICE, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, sin duda la organización más importante de comunicación política de habla hispana. Así que es un placer poder apoyar también institucionalmente desde la Universidad Austral y mucho más desde ALICE a este evento que por primera vez se realiza en Quito y seguramente no será la última si es que contamos con tu apoyo. Muchísimas gracias. Éxitos y suerte a Mario Riorda, quien nos ha referido las temáticas de la comunicación política en esta sexta maratón de comunicación política desarrollarse acá en la ciudad capital. Ves Televisión.